La religión maya. La religión maya eran más bien monoteístas porque tenían un solo Dios, que era el principal, digamos, y creían que él había sido el creador o el inventor de muchas de las cosas que existían. Existían otros dioses también, que cada uno tenía su función determinada. Eran muy similares a los dioses aztecas que vamos a ver más adelante. Tenían el dios del maíz, Puch, el señor de los infiernos, el dios solar, la diosa lunar, etc. Entonces tenían una diversidad de dioses, pero su dios creador era Hunabku, único dios existente. Y después de ellos ya la religión se va transformando y va pasando de una religión que era monoteísta, pasa lentamente a una religión ya que se podría considerar politeísta, es decir, de varios dioses. Pero al inicio había un dios creador del mundo que era Hunabku. Pasemos a la parte de la política. La política significa el poder, cómo se organiza el poder, quién manda en una determinada sociedad. En este caso, la sociedad de los mayas que estamos viendo. Ahí tenemos una primera característica que es muy relevante. Cada ciudad maya actuaba de manera autónoma o independiente, es decir, tenían sus propias leyes y gobierno. Por eso se dice que eran ciudades-estados, es decir, ciudades independientes, separadas una de la otra. Entre ellas destacaban Copán, Tikal, Palenque y la más importante de ellas, Chichén Itzá. Al decir ciudad-estado, estamos diciendo que cada una tiene su propio cuerpo de ley y su propio gobierno. Es decir, lo único que los une es el manejar un mismo idioma y el tener más o menos las mismas costumbres que los hacían a todos parte del pueblo maya. Pero en términos políticos, cada una funcionaba con su gobierno y sus propias leyes. Vamos a ver desde el punto de vista cultural cuál ha sido el aporte maya que ha existido. En tema de arquitectura, construyeron pirámides y templos. En términos de la escritura, los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas, como dice ahí. Escribieron textos relacionados con la medicina, la botánica, la historia. Fueron un pueblo culturalmente muy avanzado. Desde el punto de vista matemático, ellos manejaban ya el concepto de cero, es decir, el número, ¿no es cierto?, o el valor a partir del cual se inicia toda tabla numérica. Ellos contaban de 20 en 20 gracias a diversos cálculos matemáticos, lo que les permitió producir un calendario que ha sido uno de los más similares o más exactos a lo que después se ha usado de parte de toda la cultura occidental. Veamos un poco el calendario maya. Tenía 365 días, dividido en 20 meses de 13 días, y un mes extra de 5 días. Tenían conocimientos astronómicos sobre los ciclos lunares, solares, entre otras cosas. Es decir, ellos observaban la luna, las veces que había luna llena, la cantidad de veces que el sol iba saliendo, la posición del sol, y a raíz de todos esos cálculos matemáticos, ellos fueron construyendo lo que fue el sistema del calendario maya. Vamos al siguiente pueblo precolombino, los aztecas. Vamos, al igual que los mayas, vamos a ir viendo la localización espacial, la localización temporal, la actividad económica, es decir, de qué vivían, la organización social, la organización política. Vamos viendo entonces lo que corresponde a el mundo azteca, la ubicación geográfica. Ahí tenemos el mapa. Zona sur de México. Si tomamos un mapa en la actualidad, correspondería al sur de México, a las orillas de un lago denominado Texcoco, donde fundaron la ciudad inicial. En el punto rojo ahí que tenemos sobre el mapa, en el círculo rojo, ahí está Tenochtitlán, fundado, ¿no es cierto?, sobre el lago Texcoco. ¿Hace cuánto tiempo llegaron? Aproximadamente en el 1300 después de Cristo, hasta el siglo XVI, cuando llegaron los españoles a la región. Los aztecas, a diferencia de los mayas,
tuvieron absoluto contacto con el mundo español. Hubo conflictos, hubo guerras entre españoles y aztecas en un segundo momento, porque en un primer momento, cuando llegan los españoles, los aztecas los confunden con los dioses que venían del mar. Entonces en un primer momento reciben de manera con mucho cariño, con mucho afecto, es más, le regalan ofrendas a los españoles, pero después se dan cuenta que no eran los dioses y ahí empiezan los conflictos. ¿De qué vivían los aztecas? La agricultura. Desarrollaron cultivos en denominados chinampas. Como podemos ver en la imagen, como la ciudad se creó sobre un lago, lo que hacían era crear grandes balsas con cueros de animales, que esas balsas las iban llenando con tierra. Después de llenarlas con tierra, dejaban los cultivos. Y como podemos ver en la imagen, eran cuadrados de varias balsas que ellos iban utilizando. La base de la economía azteca era la agricultura. En cuanto al comercio, existía producción artesanal, cerámica, trabajo en cuero, que también, de la misma manera que los mayas, eran utilizados como medios de intercambio. En este intercambio, dice ahí, el comerciante o pochtecas, ese es el nombre del comerciante, se intercambiaban productos con lugares muy lejanos, en algunos casos. Como medio de cambio, se implementaba el cacao y las piedras semipreciosas. ¿Cómo se organizaba la sociedad azteca? La sociedad azteca estaba dividida en dos grandes grupos. Aquí tenemos ya una diferencia con el mundo maya. En el mundo maya teníamos 4 grupos. Acá nosotros tenemos solamente 2 grandes grupos. Primero los pillis y luego los denominados mansehuales. Los pillis o nobles eran los sacerdotes, guerreros, comerciantes. Ellos no pagaban impuestos, ellos tenían el poder económico y político sobre la sociedad azteca. Los mansehuales o pueblo, ahí estaban agrupados todos los que eran artesanos, campesinos, y que por medio del trabajo se podían tributarle a la nobleza, ¿no es cierto?, y quedarse dentro de los territorios mayas. Viendo un poco la educación de los aztecas, existían grandes sistemas de escuela en el mundo azteca, donde los sacerdotes y gente relacionada a la nobleza eran quienes manejaban y controlaban todo el sistema educacional. Le enseñaban las tradiciones, la cultura, la existencia de los dioses, la manera de comercializar, la manera de producir diversos productos. Los aztecas pensaban que el sol era su principal divinidad. ¿Y cómo se alimentaba el sol? Con sangre humana, con sacrificio humano. Los aztecas practicaban lo que se denominaban las guerras floridas. Esto quiere decir que cada vez que los aztecas peleaban con un pueblo vecino, tomaban una parte de los esclavos que asumían ellos después de la guerra y los sacrificaban. Y al sacrificarlos se denominaban las guerras floridas, ofrecer la sangre a los dioses. ¿Cómo organizaban el poder los aztecas? Se conformaron como un gran imperio, a diferencia de los mayas, que eran ciudades-estados separadas. Los aztecas funcionaron como un gran imperio y iban sometiendo a los pueblos que estaban alrededor de ellos. Entonces los aztecas tenían un poder central, y de ese poder central se dominaba todo el imperio azteca. La máxima autoridad, los tlatoani, era el rey y sacerdote guerrero, que era elegido por un consejo de guerreros. Obviamente el que tuviera el mejor potencial era el que podía efectivamente quedarse con el poder como un tlatoani. La religión azteca